Bendiciones. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de los Hechos. Ahora vamos a leer en el capítulo 10, pero del versículo 9 al 23. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Dios bendiga su palabra. Te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos en el capítulo anterior que este capítulo 10 es el más importante del libro de los Hechos, porque básicamente se está narrando la manera como se abren las puertas del Evangelio de Jesucristo a los pueblos gentiles. Y vimos como un ángel del Señor visitó al centurión Cornelio, un oficial romano. Claro que tenía muy buenas cualidades sobresalientes espiritualmente hablando. Y este ángel le dio instrucciones a Cornelio de mandar a traer al apóstol Pedro hasta Jope, porque Pedro tendría que explicarle a Cornelio la verdad del Evangelio de Jesús. Él te va a dar instrucciones, le dijo el ángel. Ahora Lucas, el escritor de Hechos, nos traslada a la escena hacia donde se encuentra el apóstol Pedro, quien va a recibir instrucciones, o más bien Dios va a continuar dando sus instrucciones ahora al apóstol Pedro sobre su voluntad, por la cual usará por segunda vez, la primera fue con Cornelio, la revelación en forma de visión. Esta vez, es decir, el Espíritu de Dios no solamente preparó a Cornelio para recibir el mensaje de salvación, sino que también preparó al apóstol Pedro para entregárselo. Bien, vea conmigo el verso número 9. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Mientras los enviados de Cornelio iban en camino, Pedro subió a la azotea de la casa de Simón el curtidor para orar. Recordemos, ya hemos hablado de esto, que las casas en Israel, en este tiempo en Israel, eran de 2 plantas más o menos. Resaltamos que la segunda planta era usada como un lugar de reunión, era una zona despejada como una terraza, y era preferida para estas reuniones familiares y también religiosas. Ahora también es interesante que Pedro subió a la azotea para orar. Las azoteas podemos decir que estaban descubiertas, pero
cubiertas de alguna manera con una manta, como una tienda. Entonces el aire podía entrar, circular normalmente. Entonces era un poco agradable subir a la azotea para orar. Aparte de esto, estamos en una ciudad portuaria, donde el aire fresco del puerto, también de la brisa, se va a sentir. Entonces era algo agradable para Pedro subir hasta... esta era la hora del mediodía. Entonces era agradable para Pedro estar en ese momento en la azotea orándole al Señor. Entonces entendemos que la azotea era un lugar donde se acostumbraba a ir a meditar tranquila y privadamente. La hora sexta, como estamos mirando aquí en este versículo, ya les dije, es la hora del mediodía, más o menos las 12 del mediodía. Vea conmigo el verso 10 y dice: tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Parece que Pedro quiso hacer tiempo orando mientras le preparaban sus alimentos. Fue entonces cuando le sobrevino un éxtasis. La palabra griega para éxtasis es una transliteración del verbo del griego existemi, que supone el reemplazo del estado normal de la mente por otro más elevado, con el propósito de recibir instrucciones de Dios. La palabra éxtasis significa literalmente un estado en que el alma está fuera de sí, elevada por encima de la esfera ordinaria en que se mueve. No se perciben en esos momentos los objetos por los sentidos, sino por el contacto inmediato con una revelación que los representa. Es una experiencia realmente sobrenatural. Fue una visitación de Dios la que tuvo Pedro. Es como si una persona queda envuelta en una revelación divina para tener nosotros la imagen. Verso 11 y 12 dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo y semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Esta es la descripción de la visión que vio Pedro en medio de su éxtasis. Ahí habían animales grandes, habían cuadrúpedos, mamíferos, reptiles, aves. Pero esto no tenía nada de extraño hasta que leemos el verso 13. Dice: y le vino una voz y le dijo la voz: levántate, Pedro, y mata y come. Eso le dijo la voz en medio cuando vio el lienzo. Todo estaba bien mirando lo que había en el lienzo. Estoy viendo aquí todo un zoológico. Vea toda la creación de animales. Pero ahora la voz le está diciendo que coma de todos esos animales. Se le dio prácticamente una orden a Pedro. Y Pedro escuchó. Inmediatamente sintió que chocaba con todos los principios de su vida. Acordémonos lo que acabamos de leer. Pedro tenía hambre. Y le está hablando de que ahora puede matar y comer con libertad lo que estaba mirando. Era la hora de prepararse algo, así es de que él bien podía prepararse algo de eso y comer en la visión. Pero entre todos esos animales habían animales que a los judíos religiosos no se les permitía comer. Según la ley judía, ciertos alimentos estaban prohibidos, ya que los judíos tenían estrictas leyes alimentarias. Recordemos, estas leyes provenían del Levítico. Levítico capítulo 11, nos vamos a dar cuenta. Estas leyes hacían difícil que judíos y gentiles comieran juntos, pues existía el riesgo de contaminación. Por ello se veía con mucha generalidad a los gentiles como inmundos, porque comían animales inmundos según la ley judía. Seguramente usted y yo hemos escuchado el término kosher. Es una palabra hebrea que significa apto, adecuado
o conveniente. Los alimentos kosher son los alimentos que se preparan de acuerdo a las normas dietéticas y judías, es decir, que cumplen con lo establecido en la Biblia hebrea. Entonces, Pedro, cumpliendo como un buen judío, contestó que no podía hacer lo que se le estaba ordenando. Miren lo que dice el verso 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es gracioso, hermanos, porque parece que Pedro tiene la manía de llevarle la contraria a Jesús. Siempre le está diciendo que no cuando Jesús le dice algo. Pero ahora, atrevidamente, se lo está diciendo a papá, al Padre Celestial. Por un lado, entonces, vemos a Pedro no queriendo romper su tradición. Y por el otro lado, vemos a Dios con toda la intención de sacudir a Pedro para hacerlo cambiar de opinión. Realmente era algo, religiosamente hablando, bastante grave, bastante importante. Como humanos a veces, hermanos, tratamos de razonar con Dios. Y lo que es peor a veces es que tratamos de hacer que Dios respete nuestros principios, nuestras costumbres, nuestras creencias. Pero no es así. Jamás debemos olvidarnos que todo debe ser doblegado delante de la voluntad suprema del Padre Celestial. Todo. Nosotros en nuestras culturas comemos alimentos que son prohibidos en la ley de Moisés. Le puedo mencionar algunos: el camarón, muchos mariscos, el camarón, el cangrejo, el cerdo, el conejo, los garrobos que a los salvadoreños nos gustan tanto, los huevos de tortuga, las ostras, los ostiones, los calamares o los pulpos, etcétera. Podría seguirle mencionando. Para nosotros es normal comerlo, ¿verdad? Y incluso hay regiones en Asia donde se comen animales que aunque nosotros nos atrevemos a muchas cosas, pero que están completamente fuera de lo aceptable para nosotros y para nuestro paladar. Pero bueno, como gentiles, no hay más ley que la ley del estómago prácticamente. Verá, si el estómago lo soporta, lo comemos. Pero para un judío esto es cuestión de religión y es cuestión seria. Tiene que ver con toda su vida. Espiritual también. Verso 15, 16 dice: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y el 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí dice que la voz insistió en que Pedro quebrara la ley. ¿Acaso Dios se está contradiciendo? Y encima de todo, para que las cosas quedaran claras en la conversación que estaba teniendo Dios con Pedro, sucedió 3 veces. Es decir, a Pedro no le quedaría duda de lo que Dios quería decirle. Y era que Dios estaba por encima de la ley, que su voluntad estaba por encima de sus creencias. Dios no se está contradiciendo, aunque lo parezca para nosotros, respecto a lo que Él anteriormente ha llenado el Antiguo Testamento con todas sus reglas. No se está contradiciendo. Porque Pedro realmente, hermanos, no está infringiendo en nada la ley. No está ingiriendo nada inmundo, literalmente. Es decir, que Dios está conservando intacta la ley y la tradición judía. Solo le está enseñando a Pedro que más allá de esa ley hay un pueblo no judío que Dios también desea purificar. No por los ritos de la ley,
sino por la obra de su gracia. No por los ritos de la ley que no los abarca a ellos, sino por la obra de la gracia de Dios que sí los quiere abarcar al pueblo gentil. En la manera de pensar del Antiguo Testamento había lo santo y lo común. Lo santo se hacía común cuando tocaba algo común. Y solo podía hacerse santo otra vez por un ritual de limpieza. Ese proceso de hacer algo santo se llamaba consagración. Y el de hacerlo común se llamaba profanación. Por el momento, Pedro ve que todo esto solo se refiere a la comida. Pero pronto se daría cuenta que Dios tenía algo más en sus planes. Mire conmigo el verso 17 y dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro no estaba tranquilo. Buscaba respuestas, meditando en su interior en lo que había visto. A mí me agrada ver el esfuerzo de Pedro tratando de entender a Dios, hermano. Porque hasta aquí toda revelación había sido para Israel. Pero ahora se está rompiendo un esquema. Me gusta ver a Pedro meditando como nosotros deberíamos hacerlo cuando Dios quiere romper el esquema de nuestras vidas. Cuando Jesús viene a nosotros, Él desea romper los esquemas religiosos, de inmoralidad, de vicios, de una vida descuidada, de un proceder incorrecto. Dios es el que rompe los esquemas porque Dios no cabe en un esquema. Su misericordia no tiene límites y su amor no tiene medida alguna. No podemos encajonar a Dios en un compendio de leyes. Jamás debemos olvidar que Dios fue el que dictó las leyes. Versos 18 al 23, mire lo que dice. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por su nombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te están buscando. Levántate, anda y descendé. Y no dudes, irte con ellos, porque yo los he traído hasta aquí. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: yo soy el que buscas. ¿Por qué han venido hasta aquí? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y los acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Los visitantes, no olvidemos, eran los siervos de Cornelio, gentiles. Pedro bien no se hubiera relacionado con ellos, pero hemos leído que fue una orden directa de Dios que recibió. Dios no se detuvo a esperar el razonamiento de Pedro, en el que él estaba en ese momento sometido, porque él estaba pensando: ¿qué voy a hacer con esto? Dios inmediatamente le dio instrucciones. La visión de Pedro significaba que no debía ver a los gentiles como inferiores, a quienes Dios no redimiría. Esta triple visión buscaba mostrar a Pedro que Dios no hace acepción de persona. 3 veces le corrobora: yo no estoy haciendo acepción de personas. Él debía estar listo para acompañar a los extranjeros a la residencia de Cornelio. Debía estar listo para convivir con un gentil. Y esto era algo que tenía a Pedro pensando, pero no había chance, no había tiempo. Había que obedecer. Seguramente Pedro terminó
más sorprendido cuando oyó que el hombre gentil también había recibido la visitación de un ángel. O sea, bendito sea el Señor. Imagínense, Dios no es propiedad judía. Gloria a Dios. Porque al gentil también se le apareció. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Dios no está delimitado a un territorio y a una raza. Dios tuvo que obrar de esta manera porque sabía que Pedro necesitaba algo contundente para cambiar un concepto tan arraigado en la misma conciencia de Pedro. En esta visión 3 veces. Es como si Dios le estuviera ablandando los principios religiosos, ablandándole prácticamente el corazón religioso de Pedro. Dios ha empezado un proceso, lo que llamamos en teología como una revelación progresiva, donde Dios va sumando acontecimientos para cumplir su voluntad. Nosotros fácilmente podemos entenderlo ahora. Nosotros lo leemos y no hay tanta dificultad, porque Pedro lo pensó tanto, pero es que ahí Pedro no la tenía tan fácil. Los evangelios no se habían escrito todavía. Para empezar, luego las cartas explicativas de Pablo para la iglesia todavía no estaban en sus manos. Y el problema no solo era con Pedro, sino con todos los demás judíos que desaprobarían las acciones de Pedro. De ahí, hermanos, que vamos a ver más adelante, que se va a llevar a cabo el primer concilio de Jerusalén. Pero Pedro entregó su mente y su corazón al Señor y dejó que Dios obrara. Simplemente se deslizó en la voluntad de Dios. Mire lo que dice el verso 23. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y los acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Se fue con ellos. Muy valiente este Pedro. Asumió las consecuencias. Pero él había decidido seguir a Cristo, pasara lo que pasara. Como buen judío, estaba al borde de lo permitido por la ley. Pero se fue con ellos. Él había decidido seguir al Señor, no a una iglesia, ni a una tradición, ni a una ley. Pedro concebía a un Dios que estaba por encima de todas estas cosas. Al fin estaba comprendiendo algo más de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios llegó a tu vida, puede ser que hayas tenido intactas tus tradiciones, tus creencias, tu religión, la manera que aprendiste a ver la vida. Pero Dios, hermano, vino a hacer de ti, de mí, alguien diferente. Alguien que todo eso no pudo cambiar. Él viene para purificar el alma, para corregir tus pensamientos, para hacerte libre y apto de acercarte a Él sin intermediarios ni contratiempos, que es lo que realmente te pone en todas estas cosas. Pedro va camino a Cesarea a ver a Cornelio para abrirle la puerta de la gracia de Dios. Esa puerta que está abierta para ti y para mí y para cualquiera que camina en la calle en cualquier parte del mundo, gracias al inmenso amor de Dios y a su plan de salvar a toda la humanidad, no encajonado a una región, no encajonado a un grupo selecto. Para Él, cada ser humano en el mundo necesita de su amor y su redención. Y hoy Pedro con esto nos lo está enseñando. En el próximo estudio vamos a tener el encuentro entre Pedro y Cornelio y vamos a saber qué era lo que Dios le dijo a Cornelio que Pedro le tenía que decir para que finalmente entrara o se ensanchara la iglesia del Señor hacia el mundo gentil. Vamos a orar hasta aquí el estudio. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre que estás en... Te pedimos, Señor, por las personas
que todavía no pueden comprender que el Señor les está buscando y que tiene interés especial en ellas. Te pedimos por esas personas para que, Señor, se den cuenta que Jesús no es un Dios hebreo, es el único Dios verdadero. Gracias, Cristo, por revelarte a nosotros. Si usted está sin Cristo y desea entregarle su corazón, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Y, Señor, que pronto vas a volver por tu iglesia. Yo te quiero pedir que vuelvas también por mí. En el nombre de Jesús, gracias por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.